Hola a todos, mi nombre es Pedro Landete y soy neumólogo del Hospital Universitario de la Princesa. Hoy vamos a tener una segunda sesión que vamos a abordar distintos temas referentes al COVID. El primero que vamos a hablar es una pequeña introducción, así como las relaciones que hay entre el tabaco y el COVID publicados, también lo que tenemos hasta ahora mismo de evidencia entre la afectación del COVID en aquellos con EPOC y asma, qué papel puede jugar el tratamiento inhalado en estos pacientes, qué complicaciones respiratorias hemos visto en ellos, algunas recomendaciones de fisioterapia tanto en la situación aguda como en la situación post-COVID y por último, si va a cambiar o no el concepto nuestro de las consultas de neumología. Bueno, pues como ya sabemos, el coronavirus recibe este nombre por su forma en corona que tiene y que está formado por 4 proteínas. La más conocida estudiada hasta el momento es la proteína esa de estas 4 proteínas. La característica de esta proteína S hace que se pueda adherir al receptor AC2 o más conocido como ECA para nosotros, que se expresa de manera fundamental en el pulmón a través de los neumocitos tipo 2, en el corazón, el riñón y el intestino, y este puede ser una de las justificaciones de por qué aquellos con afectación por SARS-CoV-2 o COVID-19 tienen sintomatología gastrointestinal. Bueno, pues lo que sabemos es que en el SARS-CoV-2, frente al SARS-CoV conocido previamente, ha habido una modificación genética de la proteína S que lo que hace es que tenga una mayor afinidad por estos receptores AC2 o ECA, que los hace 10 veces más probable que se unan a este y por tanto que aumente su replicación viral a nivel del organismo humano. Bueno, esto tenemos que tener en cuenta que ha habido mucha información que ha ido cambiando y contradictoria y es importante recordar que la recomendación de la Agencia Española del Medicamento nos dice que aquellos que estén con un tratamiento con IECAS o ARA2 deben mantener su tratamiento sin realizar ningún cambio específico por el hecho de tener una infección por COVID-19. Bien, y la pregunta es, ¿protege el tabaco frente al COVID? Sabemos que hemos tenido mucha información contradictoria respecto de esto y vamos a intentar explicar lo que hay hasta el momento publicado. Bueno, pues parece que no. Y esto es importante, el fumar no protege frente al COVID, sino todo lo contrario. Se ha visto que aquellos que son fumadores tienen desarrollar una enfermedad de COVID-19 más grave, con mayor requerimiento de ingreso en UCI, ventilación mecánica invasiva y muerte. Por tanto, el tabaquismo se ha de plantear como un factor de riesgo para la enfermedad. ¿Por qué? Porque aquellos que fuman, se ha comprobado en biopsias que aquellos que fuman tienen una expresión más elevada de los receptores AC2 que aquellos que no son fumadores. Si nos fijamos aquí, podremos ver cómo hay mucho más receptores AC2 en aquellos que son fumadores activos frente a aquellos que son fumadores activos no EPOC y los que nunca son fumadores, que estos receptores son mucho menores. Pero esto se ha visto en otro artículo en el que se han analizado a 10 fumadores activos con EPOC, 8 fumadores activos sin EPOC y 9 fumadores, o sea, 9 controles nunca fumadores. Y lo que se ve es que los que más receptores ECA tienen a nivel pulmonar son los pacientes con EPOC, pero que también es importante en aquellos fumadores. Si nos fijamos en esta gráfica de la derecha, los que son fumadores activos tienen mucha mayor concentración de receptores AC2 que aquellos que dejan de fumar y más todavía que aquellos que nunca han fumado. Por tanto, el tabaco y ser fumador activo es un factor de riesgo para desarrollar una infección más grave de la enfermedad por COVID-2. Aquí tenemos un artículo que está pendiente de publicar, pero ya está registrado, que es un metaanálisis en el que analizan 12 trabajos publicados y analizan los fumadores versus los no fumadores. Y se ve que hay un riesgo relativo de 2,25 veces, esto quiere decir 2,25 veces más probable de desarrollar un curso de enfermedad grave del COVID-19 en aquellos que son fumadores frente a los no fumadores. Y entonces, si tenemos esto publicado, ¿por qué hemos tenido tanto en prensa, en medios, de que el tabaco podría proteger frente al COVID-19? Bueno, pues todo esto viene de un artículo en el que no hay resultados, simplemente ellos hablan de una hipótesis de receptor de acetilcolina en el que dicen que la acetilcolina podría atenuar la respuesta inflamatoria sistémica y que, por tanto, la nicotina podría ser un potencial protector frente a la infección por COVID-19.
Reitero, esto es solo una hipótesis, por tanto tenemos que tener claro que no, fumar no nos protege frente a una infección por COVID-19. ¿Y existen mecanismos protectores del COVID en aquellos pacientes con enfermedades respiratorias crónicas, sobre todo con EPOC y con asma? Que esto también ha sido algo muy comentado. Bueno, pues hasta el momento hay muchas limitaciones publicadas, pero lo que parece es que las enfermedades respiratorias no tienen mayor tasa de infección por COVID que el resto de la comunidad. Esto quiere decir que por tener una enfermedad crónica no tienes más riesgo de desarrollar una enfermedad por COVID, pero en la mayoría de las series la prevalencia de asma EPOC en pacientes hospitalizados con COVID es menor que la prevalencia poblacional. En la mayoría de las series tener EPOC es un factor de riesgo de una evolución desfavorable, como ahora veremos y como hemos visto anteriormente. Los EPOC tienen más receptores ECA, por tanto si los EPOC se contagian, pues pueden tener un curso de enfermedad más grave. Pero también se dice que esto puede estar un poco sesgado por la edad y por otras comorbilidades. Y en la corte inglesa, aunque no en otras cortes, tener asma parecía que era un leve factor de riesgo para una evolución desfavorable. Bien, esta diapositiva me encanta, la vi de una webinar de la SEPAR en la que parecía que había menos prevalencia de POC en afectación por COVID, pero cuando tenías EPOC lo que sí se ve es que la mortalidad aumenta. Bien, ¿y esto por qué es? Bueno, pues tenemos distintas hipótesis, porque todo esto son hipótesis hasta el momento. Una de las que nos puede justificar por qué ha habido menos EPOC que hayan tenido COVID-19 posiblemente sea por el confinamiento, porque como saben que son pacientes crónicos respiratorios, se han expuesto menos por el miedo que tenían a salir a la calle. También es importante conocer que en España hay un 72% de infradiagnóstico de pacientes con EPOC, con lo cual puede ser que hayan sufrido infección por COVID-19 gente con EPOC, pero que no ha sido diagnosticada todavía por espirometría. Luego parece que hay otras teorías que podrían definir que como ya el pulmón tiene una situación inmune alterada, con mayor inflamación puede dificultar la replicación viral, que la hipersecreción mucosa que tienen aquellos con predominio bronquítico crónico también podría disminuir la facilidad de replicación viral. Algunas teorías hablan sobre el microbioma y nos dicen que como ya hay una alteración de la microbiota a nivel pulmonar, esto podría hacer que fuera más difícil y que, como hemos visto, los receptores AC2 en los EPOC están claramente aumentados frente a los que no son EPOC. Y hay algunas otras teorías que hablan sobre el efecto protector o beneficioso de los corticoides inhalados. ¿Y juega algún papel este tratamiento con corticoides inhalados? Que es en la teoría o en la hipótesis puede ser interesante. ¿Por qué? Bueno, porque como bien conocéis, que esta gráfica ya es muy conocida, tenemos dos estadios claramente definidos de la enfermedad por COVID. La primera fase inicial, que es donde aparece la replicación viral, y una segunda, donde aparece la respuesta inflamatoria con el inicio de la cascada y la afectación más intersticial a nivel pulmonar. Bueno, pues parece que el uso de corticoides inhalados podría disminuir en la primera fase de la replicación viral y también en la respuesta inflamatoria en la segunda fase, dado que los corticoides disminuirían la inflamación bronquial y esto facilitaría una mejor respuesta inflamatoria del huésped. Son datos interesantes, no todavía muy conocidos, pero bueno, ahí están. Este artículo nos ha intentado ver, como hemos visto que aquellos EPOC y fumadores tenían más receptores AC2, nos ha intentado ver en pacientes asmáticos si ellos también tienen una expresión mayor de AC2 o si los corticoides podían jugar un papel o no en la expresión de estos receptores a nivel de esputo de pacientes asmáticos. Tenemos un control biológico y tenemos la molécula AC2 y la proteasa AC2 que nos sirven como marcadores tras la dosis de corticoide inhalado que tienen los pacientes. Y se ha visto que en aquellos que cuanto más cantidad de dosis tienen de corticoide inhalado, el número de receptores AC2 que tienen es menor. Por tanto, esto podría ser interesante y explicarnos por qué pacientes asmáticos podrían tener un leve factor protector para la prevención de posiblemente el inicio de la cascada inflamatoria en los pacientes con infección por COVID-19. En cuanto a las complicaciones respiratorias, bueno, pues esto es importante. El 80% de aquellos que tienen una infección por COVID-19 van a cursar con pocos síntomas o con una enfermedad leve moderada. Tan solo el 20% va a tener una expresión grave de la enfermedad
pero de estos el 5% va a morir y van a desarrollar enfermedad grave el otro 15%, requiriendo ingreso en UCI de este 15% o de ventilación mecánica no invasiva un 20%, con lo cual es importante saber que aquellos que van mal tenemos que actuar de manera precoz. ¿Y por qué tenemos que tener cuidado y por qué defendemos el confinamiento y las medidas de distancia social todavía? Bueno, pues porque en España, pese a haber muerto más de 27.000 personas, lo que sí que podemos ver es que España no ha entrado en contacto con el COVID-19. Tan solo un 5,21% tras la segunda ronda del estudio de seroprevalencia ha mostrado que en España han estado en contacto con el COVID-19. Sabemos que algunas ciudades como Madrid ha llegado hasta el 11%, o en Albacete también, pero tenemos que tener cuidado porque si es un virus que solo afectando al 5,21% de la población ha sido capaz de matar a más de 27.000 personas, tenemos que seguir teniendo mucho cuidado y manejando de una manera muy precoz y con distanciamiento social de la gente. ¿Y cómo hemos manejado a estos pacientes en la situación más aguda? Bueno, pues fundamentalmente lo que hemos utilizado han sido las terapias de alto flujo con cánulas nasales, terapia respiratoria con presión positiva con CPAP o pulmodine, que es un sistema de un solo uso que permite dar FiO2 al 30, 60, 90% y nos permite ajustar una PIP desde 5 hasta 12,5 y ventilación mecánica no invasiva, en aquellos en los que han podido manejarse en una unidad de cuidados intermedios sin precisar ingreso para intubación en cuidados intensivos. ¿Cómo manejamos nosotros a los pacientes que tenían insuficiencia respiratoria por COVID? Pues si presentaban hipercapnia de manera inicial, los pacientes se iniciaban ventilación no invasiva o bien si cumplían criterios por gravedad y por situación e ingresaban directamente en UCI. Iniciábamos la oxigenoterapia convencional y según se iba aumentando los requerimientos de oxígeno, una vez que aumentaba las necesidades, aumento y más por encima del 40%, o presentaban taquipnea con una frecuencia respiratoria por encima de 25 o 30 respiraciones por minuto y una saturación a pesar de ello por debajo del 92%, iniciábamos presión positiva, CPAP o pulmodine, con presiones positivas expiratorias entre 10 y 12 centímetros de agua y una FiO2 en la CPAP de 15 litros y, como he dicho anteriormente, en el pulmodine podíamos ajustarla entre 30, 60 y 90%. Una vez iniciado este tratamiento, reevaluábamos a los pacientes a la hora o a las 2 horas con el objetivo de mantener una saturación de oxígeno por encima del 92% y disminuir la frecuencia respiratoria, desapareciendo la taquipnea. Teníamos dos opciones. En aquellos que eran no respondedores, los trasladábamos o bien a la UCI o bien a la unidad de cuidados intermedios respiratorios y en el caso de que precisaran se alternaba y se cambiaba al sistema de alto flujo, ventilación mecánica no invasiva y ventilación mecánica no invasiva. Y en aquellos en los que no eran respondedores, pero tampoco tenían criterios para ingresar a una unidad de cuidados intermedios respiratorios o una UCI, se intentaba optimizar el tratamiento médico manteniendo este dispositivo de presión positiva. ¿Y qué hacíamos con aquellos que respondían bien? Que eran muchos. Pues continuábamos sin cambios y si iban tolerando, íbamos haciendo desconexiones de la terapia de alto flujo o la terapia de presión positiva para intentar ir disminuyendo para comer a reservorio o a ventimás hasta conseguir reducir la FiO2 hasta que se pudiese dejar con gafas nasales de bajo flujo. Este es el esquema que nosotros manejamos en nuestro hospital. El paciente entraba a urgencias y si el paciente se encontraba en una situación estable, ingresaba en la planta de medicina interna y de neumología. Si el paciente estaba en una situación muy inestable, pasaba directamente a la UCI REA y si estaba en una situación intermedia, pasaba a la unidad de cuidados intermedios respiratorios. Como podéis ver, una vez que el paciente avanzaba hacia la derecha, una vez que se estabilizaba, tenía la opción de volver hacia la parte anterior. Si estaba en la UCI en REA y el paciente salía con necesidad de ventilación, con traqueotomía o con cualquier otra necesidad de cuidados intermedios respiratorios, pasaba con nosotros y si no, a la planta. Y cuando pasaba a la unidad de cuidados intermedios respiratorios, una vez estabilizado, pasaba a la planta de medicina interna y neumología para posteriormente ser dado de alta. Aquí podéis ver un poco cómo montamos nosotros nuestra unidad de cuidados intermedios respiratorios en el hospital. Nosotros habitualmente teníamos 4 camas monitorizadas y en esta situación llegamos a tener 20 camas monitorizadas con telemetría y además llegamos a tener 35 pacientes fuera de las camas de intermedios con presión positiva con CPAP y con pulmodine.
¿Y cuáles son las indicaciones de la fisioterapia respiratoria? Esto ha sido muy discutido, como todo lo que hemos tenido que hacer con el sistema de ventilación y aerosoles en nuestros pacientes, pero estas son las recomendaciones que nos da la Sociedad Española de Neumología al 20 de abril de 2020. Nos dice que los objetivos generales fundamentales de la fisioterapia respiratoria son preservar y mejorar la función respiratoria, mejorar la sintomatología de disnea y fatiga muscular, favorecer el drenaje de secreciones para evitar las sobreinfecciones bacterianas, mejorar la capacidad pulmonar, prevenir y reducir las complicaciones y mejorar la adaptación a las actividades de la vida diaria, por tanto, mejorando la calidad de vida. Como sabéis, muchos de estos pacientes han presentado alteración muscular importante que ha requerido de una fisioterapia intensiva desde el punto de vista de la musculatura respiratoria, pero también aquellos que han estado mucho tiempo encamados, bien en la UCI, bien en unas unidades de cuidados intermedios, también han requerido de fisioterapia de musculatura para volver a poder retomar su vida previa al ingreso. Bueno, pues que lo fundamental que nos dicen es que para evitar las infecciones tenemos que manejar las secreciones. Esto ha sido considerado como una técnica de alto riesgo por el riesgo de generar aerosoles y solo han de estar indicadas en aquellos que son muy hipersecretorios, que tienen muchas secreciones, pues por ejemplo aquellos que tenían traqueotomía o que han estado ventilados con invasiva o con no invasiva, aquellos que además tienen dificultad para expectorar las secreciones, porque como sabemos las infecciones por COVID-19 generan unas secreciones bastante espesas y difíciles de movilizar, porque lo que queríamos era evitar la aparición de tapones mucosos y neumonías y sobreinfecciones bacterianas. En los pacientes con patología respiratoria previa o debilidad muscular también se debía utilizar de forma habitual, igual que lo venían realizando previo a la infección por COVID. Además de esto, nos recomiendan hacer técnicas ventilatorias, aunque no hay mucha evidencia de realización de este tipo de fisioterapia a nivel hospitalario, pero sí que podía venir bien en pacientes que tenían estancias muy prolongadas. Para ello es útil en aquellos que presentan baja capacidad inspiratoria y los que tienen una dificultad en la expansión pulmonar, siempre y cuando esto no conlleve un aumento del trabajo respiratorio y una desaturación del paciente. Las técnicas que nos recomiendan son el control respiratorio, explicarles que piensen y que vayan coordinados con la inspiración y la expiración lenta y prolongada, expansiones abdominodiafragmáticas para intensificar la recuperación de la musculatura diafragmática respiratoria y ventilaciones costales dirigidas en diferentes posiciones. Esto se podía hacer con técnicas solo con incentivadores o bien se puede hacer también con el dispositivos de presión expiratoria, que tienen como objetivo prevenir el cierre prematuro de la vía aérea. Y esto sabemos que mejora la capacidad residual funcional, disminuyendo el atrapamiento aéreo y, por tanto, mejorando el intercambio de gases y, como bien sabemos, al disminuir la hiperinsuflación pulmonar, el control de la disnea. Pero, como digo, estos ejercicios de fisioterapia sobre todo están indicados en aquellos que llevan mucho tiempo ingresados. Y por último, y muy importante, hacer la recuperación muscular de los pacientes, hacer los trabajos de fuerza de resistencia de muscular periférica para que puedan ser capaces de ponerse de pie de manera precoz, para ayudar a una recuperación más rápida y que el paciente pueda volver a su situación en domicilio. Y esto estaba sobre todo indicado en aquellos que han estado mucho tiempo ingresados, pacientes frágiles de edad avanzada, que como sabemos, cuando pasan 5 o 6 días ingresados, muchas veces se dificulta mucho su movilización posterior, y en aquellos que presenten comorbilidades. Para hacerlo, se ha utilizado la escala de Borg, en la que nos mide la situación funcional y situación clínica del paciente. Para monitorizar esa fatiga muscular que tuvieran, pues se utilizó la escala de Borg y se iniciaba en aquellos que tenían un Borg menor de 3. Además, nos dan unas recomendaciones que para mí creo que son las más importantes, que son las recomendaciones post-hospitalización que le debemos recomendar a todos los pacientes. Para ello, y sabemos que todos los pacientes con COVID que han estado ingresados, sobre todo los graves, pero parece que también los moderados, tienen una alteración en la musculatura inspiratoria y expiratoria, debemos optimizar el patrón respiratorio del paciente para disminuir el atrapamiento aéreo y, por tanto, la sensación de disnea, que como sabemos es muy frecuente en ellos, aumentar los volúmenes pulmonares y mejorar la expansión pulmonar, que también nos ayudará a mejorar la musculatura inspiratoria y expiratoria, y sobre todo favorecer el drenaje de secreciones en aquellos que persista una broncorrea importante, puesto que sabemos que es importante prevenir las
sobre infecciones bacterianas posteriores en estos pacientes. Aunque no son muy frecuentes, se ha visto en los más graves. Además, hay que realizar un trabajo de recondicionamiento del paciente con programas que tengan entrenamiento aeróbico y anaeróbico con fuerza-resistencia. El aeróbico se recomienda que tenga una duración de entre 10 y 30 minutos diarios. Y ya lo último es, ¿seguimos igual en las consultas? ¿Ha cambiado el modelo de la consulta? Bueno, pues yo creo que sí. Creo que el modelo de la consulta como teníamos entendido hasta la era pre-COVID creo que está obsoleto y creo que ha cambiado. Ahora ya tenemos que empezar a plantear un modelo nuevo, un modelo de teleconsulta en el cual se podrá hacer vía telefónica o en aquellos que tengan la posibilidad se podrán hacer videollamadas telefónicas, con lo cual podremos ver también al paciente. ¿Por qué es importante? Porque hemos visto que muchos pacientes con un seguimiento telefónico es más que suficiente para su control. Uno de los problemas que tenemos todos los médicos en nuestras consultas es lo que yo llamo el paciente rehén. Es ese paciente que viene a la consulta, que lo vemos, está estable, pero que a pesar de estar estable nosotros decidimos darle una revisión para dentro de X meses. Muchas veces yo me he encontrado cuando he pasado consulta en centro de especialidades, que había gente que ni siquiera sabía por qué venía. Yo le preguntaba, ¿pero por qué viene usted a la consulta? Porque me han mandado una cita. Bueno, pues yo creo que eso ya ha cambiado. Creo que nos hemos dado cuenta que tenemos que optimizar más porque lo importante es mantener huecos libres para aquellos pacientes que de verdad necesitan una atención especializada por nosotros. Por tanto, creo que la teleconsulta ha llegado para quedarse con nosotros. Y nada más, espero que haya sido de mucha utilidad esta sesión. Ante cualquier cosa, pues no dudéis en contactar conmigo para poder solventarla. Muchas gracias a todos.